próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Bienvenidos a Estación Literaria. Hoy, nuevamente, haremos un homenaje al escritor andino Juan de Dios el Indio Uribe, político radical, del liberalismo radical del siglo XIX. El Indio Uribe, cuando regresa al país del exilio, se establece en Medellín y pregunta por su gran amigo, el poeta Epifanio Mejía, nacido en Yarumal y autor de la letra El canto del antioqueño, y sus amigos le refieren que Epifanio está en un manicomio en Medellín en pésimas condiciones. El escritor andino se conduele de la situación de Epifanio y decide realizar una velada literaria para recolectar fondos y poder posiblemente mandar a Epifanio a los mejores hospitales de reposo de Europa. Hace la velada literaria, prepara un discurso y este discurso va a tener dos efectos importantes. El primero es que le va a producir el último exilio, ida del país, que le hace Rafael Núñez, el presidente colombiano de la época, 1893. Y lo segundo es que gracias a este discurso, el indio Uribe es el que termina promoviendo que el poema o el canto del antioqueño, que era un poema que inclusive algunos músicos lo utilizaban para llevar serenatas, termine imponiéndose como el himno de los antioqueños. Lo voy a volver a decir, gracias al discurso del Indio Uribe, o por lo menos él es el primero que propone acabar con el himno antioqueño que teníamos en este departamento para la época. El Indio Uribe lo cuestiona muchísimo y él es el primero en proponer que el canto del antioqueño sea el himno que nos representa en nuestro departamento y que nos hace sentir profundamente orgullosos. Entonces escucharemos en la voz de nuestros estudiantes un fragmento de este valiosísimo discurso que, repito, habla muy bien de Andes, habla muy bien de Juan de Dios Uribe y es un momento especial en la historia de nuestro departamento. Fragmento del discurso pronunciado en la velada literario musical del 5 de agosto de 1893 en Medellín. Juan de Dios Uribe, el Indio Uribe. Señoras y señores, a estas horas de la noche duerme Epifanio Mejía en su melancólico retiro, el sueño agitado por la locura que es el mayor tormento de la vida humana. Cuando su nombre ve aquí de labio en labio, él yace aletargado o fabrica en los ruidos de la noche el palacio de sus quimeras. Hace 14 años que noches como esta arropan con su capuz ese pobre alma y aglomeran sobre su ingrato destino las tinieblas precursoras indolentes del sepulcro. La luz de la mañana baña en tristeza su calabozo solitario y arreboles de la tarde se apagan en la veguedad de sus pupilas azules. Ya no canta serena con mis tardes, con arreboles cargadas de silencio. Pasan mis noches y mis mañanas, bulliciosas y alegres, llegan a casa. Alguno dijo, y se ha repetido después hasta la saciedad, que así como las nubes toman la forma de los países que atraviesan, los hombres tienen en su imaginación mucho del país en que se desarrollan y del medio en que viven. Colombia, cuyo clima varía de sus costas a los Andes en todas las gradaciones, desde el calor insoportable de los trópicos al frío de las nieves eternas. Cuando se nace en Bogotá, allí muy alto bajo en un cielo azul y sereno, besado por la brisa de la sabana y las rafagadas de los páramos orientales, se tiene esa imaginación severa y fría, esa inspiración levantada sin gran colorido, fantasía, pálida y nebulosa de las creaciones alemanas y las leyendas escandinavas, tierra de estudio más que genio, de cultivo, más que espontánea, del arte, más que inspiración, de los clásicos de los talentos literarios, más que poetas, se es un don, es decir, lo clásico mediocre. Si se nace aún más alto, allá en las tierras de Saque, patria de talentos generosos e inspiraciones bíblicas, se tiene ese acento profético y sonoro, ese estro en cuyas creaciones parecerse oír al rumor de las palmas de Judea,
el gemir de los vientos entre cedros del Líbano. Y si se ha nacido en el Cauca, en aquella naturaleza espléndida y soberbia, en aquella tierra en que todo es grande hasta el delito, tierra de todos los fanáticos, desde la religión hasta la libertad, allí donde el valor raya el prodigio y la ferocidad en lo salvaje, allí donde crecieron sus grandezas y delitos, mosqueras y arboledas, entonces se concentra en sí toda aquella grandeza. Se es literario, poeta, guerrero, orador, filólogo y periodista. Se es un César Conto, es decir, lo fecundado. Juan de Dios Uribe no nació en ninguna de aquellas partes, pero vio la luz en Antioquia, la tierra del oro y las leyendas de las quiebras profundas y las montañas vírgenes, desde las selvas oscuras y silenciosas, como moradas drúnicas, allí donde la vegetación y los hombres, todo tiene la fuerza y la naturaleza primitiva, donde a cada paso el desierto se oye el trino de una ave y a cada paso en la ciudad se oye el canto de un poeta, allí donde fue a morir Ricardo de la Parra, el hombre de la naturaleza, donde nació murió Camilo Antonio Echeverry, imaginación esclarecida y la palabra trueno, donde cantó la musa de Silvestre y Causi Pastori, de Gutiérrez González, donde se enferma el dolor y se enloquece de genio, como Epifanio Mejía, allí donde nació Juan de Dios Uribe. Su alma se impregnó en la infancia de la majestad de aquellos paisajes retractado en su retina, de aquellos ruidos imponentes que arrullan en sus sueños, de aquella calma sublime que se extendía en torno de él. Aún era un adolescente cuando fue trasladado al Cauca, las haciendas de su padre. El cuadro varió en lo abrupto, pero no lo majestuoso. Allí entregado en las rudas faenas del campo, desarrolló las fuerzas físicas y precaudidas de su talento, de tal modo que cuando vino a Bogotá ya era un hombre por la fuerza de su musculatura y la solidez de su inteligencia. Posterior a Ezequiel Rojas y Rojas Garrido, esos dos zapadores de las modernas ideas que dieron el alto quien vive, a las viejas que preocupaciones hasta hacerle replegar hasta sus primeras posiciones, y que fueron los maestros desde todos los que en Colombia, en más alta o baja escala, hemos atacado a aquellos absurdos. Juan de Dios Uribe fue discípulo aprovechadísimo y luego soldado de admirar aquellas legiones de pensadores. Desde su aparición en el colegio Juan de Dios Uribe se hizo notar. No tiene en su acento la armonía seductora de Arrita, ni la facunda abrudadora de Antonio José Restrepo, pero hay una frase revolucionaria en su acento convencido, un atractivo irresistible, y fue así. Desde luego, uno de los primeros en aquella juventud innovadora y ardiente llena de luz ideales, la vida de Juan de Dios Uribe puede encerrar en una palabra: combate. Su historia se corrió en los claustros del colegio de la plaza pública, el periodismo y el destierro. Los años de su vida pública fueron para el ardiente polemista de la recinta batalla. En una guerra ardiente y con el fanatismo y la preocupación no dio tregua a la lidia, ya acosado por sus contrarios y ya acosándolos hasta su última guarida, pero siempre insaciable. Cuando estalló la revolución de 1885, Uribe enfermó de casi niño en 1876, cuando lidió heroicamente en el Cauca al lado de Trujillo y Delgado, y la víctima de las persecuciones pasó en mortal expectativa en estos meses de agonía del liberalismo, sintiendo el corazón cada tiro que precipitaba un amigo a la tumba, o cada fracaso que apresuraba al gran catástrofe. Cuando después de consumada la ruina liberal, reinante de las autocracias y el fanatismo, hubo una especie de interrogo con la administración del señor Payán, la prensa amordazada tuvo un remedio de libertad. Juan de Dios Uribe, enfermo todavía, asomó en la prensa su cabeza soberbia y su perfil de hebreo irritado, que recuerda a Armand Barnett, y fundado el Correo Liberal. Hizo de él el azote y el terror de sus contrarios, arrojado Payán la presidencia. Núñez volvió a imponer el silencio. En esta última convulsión de esa bestia feroz llamada del despotismo colombiano, el periodista fue aventado lejos. La tiranía lo halló digno del destierro. Los brazos de la madre, el cariño de los hermanos, las comodidades del hogar,
Todo tuvo que dejarlo para emprender el camino del ostracismo que se extendía árido y solitario a su vista. Los Estados Unidos primero y Venezuela después le dieron el asilo. Volvió de nuevo a la patria y de ahí volvió al destierro, condenado a la deportación. Escapó de las islas insalubres donde todos se morían y ganó las tierras de libres desembarcando en Nicaragua. De allí fue a morir al Ecuador, al lado de aquella gran gloria, cerca de al gran caudillo que se llama Eloy Alfaro. Allí duerme para siempre el polemista invencible. La sombra de Montalvo lo custodia. Amó la lucha por temperamento. Eran igualmente vivaces, agudas y sinceras sus simpatías que la repugnancia de su temperamento y el medio en que hubo de desenvolverlas fue especialmente propicio a su desarrollo, porque el origen de la transformación política que combatió durante su vida y de que su víctima fue animosa, suscitó en el país desesperadas resistencias morales y de hecho. Las virtudes más excelsas de su prosa política fueron la fuerza, la claridad y la gracia ondulante escondida entre los pliegues de un idioma sabio e intolerante con las más leves desviaciones contra su puro genio. No era el escritor pecato, lleno de terror ante el uso de vocablos o giros que pugnasen con el código gramatical. Era el prosista dueño de un instrumento capaz de tenerlo en generosidad, amplitud y de sus escalas y recursos. En otros casos, la alabanza justa, dignamente y con adecuada belleza expresada con aplicación al personaje, por él admirado, se limita con criterio desapasionado y justo. De Montalvo, por ejemplo, dice: el rollo de la palabra de Montalvo abruma, ha plantado una nueva floresta del idioma y se va por ella como un salvaje grandioso a caza de fieras y reptiles. Se requiere iniciación para comprenderlo y gusto literario para admirarlo en sus pormenores artísticos. Diré también que hay que prevenirse para no caer en sus extremos, porque se deja ir en el aerostático de su fantasía y sin ser un ortodoxo en esas ocasiones místico. Ningún escritor hizo por otra parte mejor uso de su talento. Azotó a los pícaros en la plaza pública, colgó a los tiranos en una horca que puso sobre los Andes y sacó a la vergüenza los vicios del clero, con un buen humor que da escalofrío. Sería de observar que la mística tiene en la literatura el mismo derecho a expresarse que el seco materialismo. Quevedo es escritor de alta jerarquía, lo mismo en sus obras jocosas, en sus trabajos de interpretación de las verdades teológicas. La mística de buena fe, no enseñada por encargo ni practicada para ganar distinciones o gajes, tiene su puesto en las letras de todo el mundo, como la novela o el drama. La mitad de la obra pensante de Uribe y casi todas sus actividades, peregrinaciones, está dedicada a defender la libertad y a difundir las ideas liberales. El uso de la coma indica una pausa breve que se produce en una oración. Por ejemplo, se usa para separar elementos. Es decir, el hijo de Susana es un joven cuidadoso, estudioso y muy responsable. También para hacer una aclaración, por ejemplo, María, la recepcionista del hotel, es una gran trabajadora. Para separar elementos gramaticalmente similares, por ejemplo, antes de irte, cierra las cortinas, cierra las ventanas, apaga las luces y cierra con llave. Y para enumerar, por ejemplo, el perro, el gato y el ratón, son animales mamíferos. Fue un placer haber estado en Estación Literaria con todos ustedes y agradeciéndole a UPAN este espacio donde podemos reivindicar la obra de escritores andinos, latinoamericanos y universales tan importantes que desafortunadamente por la poca lectura están cayendo en el olvido.